Hola, hola. Mi nombre es Dulce Mares. Para los que no me conocen, mucho gusto. Les quiero contar, estas últimas semanas que retomé lecturas sobre identidad, comencé retomando sobre grupos de hombres y masculinidades porque volví a sentirme acosada, incomodada en el gimnasio en esta ocasión por este tipo de cuestiones, ¿no? Cómo tenemos que vestirnos, si las camisas largas son para las gorditas porque no tenemos que enseñar, o para las que están ya más buenas porque todos quieren ver lo que tienen ahí en sus cuerpos. Cómo eran los hombres, ¿no? Porque justo lo que me hace retomar lecturas es que no sea una incomodidad meramente personal, que la pueda ver en diferentes personas. Y justo también, ¿no? Se daba mucho esta cuestión entre los hombres y desde los hombres, pero también entre las mujeres, que sí se da mucho el juego del cuerpo en las mujeres, pero también con los hombres cómo tenía que ser su virilidad y cómo la manifestaban o cómo la debían de manifestar, los pedófilos que nunca faltan en los espacios públicos, este las mujeres que llegaban con su sugar daddy, o sea, todas estas cuestiones que de repente otra vez llamaron mi atención a retomar estas lecturas, porque yo he tenido muchos problemas de identidad, no sexuales y no de género, pero sí en la manera en la que he ido construyendo mi personalidad, mi carácter y todo lo que represento, ¿no? Y en este sentido es que tomo y retomo y seguiré retomando este tipo de lecturas o de cualquier otra lectura que necesite actualizar, porque sí soy muy leal a creer que la vida, más que criticarla o juzgarla, hay que entenderla. Entonces, a veces leer o buscar la información sobre lo que pasa en tu cabeza o lo que está pasando en tu vida también te ayuda a entender qué está pasando. O sea, qué está pasando dependiendo de tu capacidad de análisis, de introspección o de introspección. Y se me fue la palabra. Y su contraparte, perdón. Este, pues eso, ¿no? Te ayuda a ubicarte. De repente a tomar una postura, si tu enfoque es meramente personal, a tomar una postura y decir yo estoy aquí, yo me voy a parar aquí, esta va a ser mi postura, voy a actuar de esta manera, lo voy a pensar así, lo voy a imaginar así. Es mera tranquilidad, mera paz, mero saber lo que uno está haciendo. Les digo porque muchas veces nos podemos equivocar a la hora de tomar partido, porque evidentemente nos estamos basando en la información que tenemos para tomar una postura. Pero cuando se van desenredando todas estas cuestiones que se anidan en circunstancias, uno va reentendiendo y a veces uno acepta o tiene que aceptar que se equivocó, ¿no? Y en este equivocarse, pues viene esa actualización que te permite reubicarte, reconsiderar y todo. Entonces retomé estas lecturas y esta entrevista de Beatriz Preciado, que me gusta mucho porque me gusta cómo conceptualiza el cuerpo, como textos. Para alguien a lo mejor que lee como yo, era fascinante entender, y aparte yo tengo vitiligo, lo tengo desde hace muchos años, como para mí parte de mi proceso identitario, y fui muy obesa también. Ahorita estoy nuevamente, porque no es la primera vez que bajo de peso, en un proceso de reestructuración de mi texto, de mi cuerpo, de mi identidad. Entonces, de ahí que sí se vuelva de repente muy importante para mí estar recordando qué es la feminidad, las maneras en las que lo podemos vivir, experimentar y además, pues eso, ¿no? En la manera en la que lo mostramos al mundo. Cómo es nuestro acto, nuestro arte a la hora de estar con otros y sobre todo, y lo más importante, en nuestra intimidad. Entonces, pues sí, cuando ya noté como todas estas ideas tóxicas alrededor eh, pues dije, no, tengo que, ahora sí que volver a mi piedra angular, dicen los cristianos, para, para justo reentenderlo. Suscitó además que un amigo de la comunidad cristiana
está en el gimnasio, y también él fue el que realmente le pasé un texto que leí hace unos días sobre las trampas que nos pone la cultura, porque justo estaba así, ¿no? Como se estaba poniendo medio histérico, a mi percepción, sobre este tipo de situaciones que parecía que estaban sucediendo en el gimnasio. Y bueno, de ahí surge el reentender que hay cuestiones en la identidad que, insisto, no necesariamente tienen que ver con la sexualidad o con el género, que se imponen mucho. Yo hoy les hablo de esto porque me costó mucho despertarme en la mañana. Yo toda mi vida he tenido muchos amigos de la comunidad. He aprendido a vivir y a convivir con ellos, porque cuando uno construye, es como con los cristianos o con los testigos de Jehová, cuando uno construye un grupo y empieza a hacer pautas y reglas y a estructurar bien que hasta aquí es esto y que hasta aquí es el otro, se vuelve pues todo un juego de trampas, de qué tan leales podemos ser, qué tan estamos por mera permanencia o por verdadera pertenencia, y cuestiones como las que puede implicar ese sentido profundo de pertenencia y de permanencia, ¿no? Y yo he colaborado mucho con diferentes o en diferentes iglesias, y lo veo mucho, por ejemplo, en los católicos, que entre las mujeres se juzguen por quién es más interesada o quién fue más interesada a la hora de encontrar al marido que la otra, o cuál de las hijas va a tener más la carga de la maldición, de los errores de la mamá o de los papás. Y entre los hombres igual, ¿no? ¿A qué hombre asedia más el contacto malentendido espiritual de las mujeres? Es decir, un hombre que aparente ser atractivo, que tenga cierta sociedad, cierto poder económico para las interesadas, o que sea guapo o corresponda a un diseño agradable para muchas mujeres, se concibe o pareciera que va a ser un hombre que las mujeres van a acosar hasta con la mente, ¿no? No digo que no pase, digo que son como en una iglesia, en un templo católico, son los conflictos más grandes que he visto. Los testigos de Jehová son mucho más profundos por la idea de Jehová y su relación con una creación, y pueden también por eso ser muy rudos, ¿no? Porque su inconsciente religioso los lleva mucho a la raíz de las situaciones. Y en muchas filosofías espirituales o teológicas, la idea de las maldiciones es muy, muy pesada. Por ejemplo, en mi familia, por muchos años nos preguntamos que si el vitiligo no era una cuestión de una maldición, ¿no? Una idea de estar manchada, de estar obligada al ser mirada o juzgada o algo así. Yo les digo que no. Yo desde chiquita me sentí muy especial. Yo lo he entendido como, evidentemente, y porque sí ha influido, como una cuestión de mi identidad, de justo aprender qué es ser mujer, por qué nací mujer, decía la película, cómo vivir mi feminidad, mi ser mujer, y en todos los sentidos, ¿no? En el sexual, en mis manifestaciones de género, en mi carácter, en mi personalidad. Ahí, si tú quieres, me pudo haber sido, pero también soy una mujer muy inteligente, tengo una voz muy llamativa, fui obesa, mis pláticas siempre son, mis verdades siempre son muy atractivas, entonces siempre he sido alguien que llama la atención. Y de alguna manera, por todo lo que he vivido, puedo creer que fue una manera en la que Dios, la vida y en lo que cada quien crea como superior a uno mismo, me lo recordó constantemente. Entonces,
Y retomando, y por ejemplo en los cristianos también se da la cuestión en los dones, ¿no? Ellos manifiestan más la virtud del don, lo que Dios pone en nosotros para aprender y ayudar a otros a aprender a vivir en la tierra. Y esta cuestión de la identidad también se ve muy estropeada ahí entre quién tiene el don más grande, quién lo desarrolló primero, quién somete a quién con su espiritualidad, cosas absurdas para lo que se habla. Y entre los hombres, entre las mujeres, es lo mismo, y a eso es a lo que iba. Entonces, cuando uno estructura algo que tiene que ser de tal o cual manera, y lo vuelve así, tan cuadrado, se dice, pues tarde o temprano surgen estas reformulaciones necesarias porque cada persona vamos a tener un proceso identitario en el que se van a manifestar y desarrollar todas estas cuestiones personales que al interactuar con otras personas, que se suponía que era el punto, ¿no? Nos enseñen a cómo ser o hacer las cosas, dependiendo, insisto, del cuadro que nos estemos poniendo en la cabeza. LGTB, cristianos, católicos, testigos de Jehová, feministas, raperos, lo que sea y en lo que sea que se esté creyendo o pensando. Entonces, el sueño de hoy estuvo así, ¿no? Yo tengo 2 hermanos, uno mayor y uno menor, y comenzaba discutiendo de niño con el hermano menor a la lejanía, como que veía esa discusión, ¿no? Pero yo estaba más enfocada en la cuestión de que ya me tenía que levantar, por qué no me podía levantar y por qué me tenía que levantar. Entonces, cuando este recuerdo se acerca en mi lucha interior, resulta que en la medida en la que se va acercando, ya no era necesariamente yo y mi hermano menor, sí una cuestión familiar, y resultaba que lo que me despertó, que es lo que me ha tenido ocupada esta semana, es que podría estarse desarrollando una nueva cuestión identitaria en la familia. No soy la única que ha manifestado estas experiencias, pero sí las he manifestado de una manera única y eso sí lo reconozco. En parte por mi estudio en ciencias sociales, yo soy comunicóloga, entonces me tocó la oportunidad de tener una generación muy rebelde a muchísimas cosas que me ayudaron mucho a sobrevivir en toda esta batalla que he tenido, ¿no? En todos estos duelos que he vivido sobre lo que soy y lo que quiero ser. Evidentemente, y se ha hablado mucho, la identidad es una ficción que uno elige, que uno toma, que uno abraza, que uno arrebata incluso, y de la que surgen el arrebato, y en todos los grupos el arrebato siempre va a ser un problema, ¿no? Porque no solamente nos hace ver tontos cuando nos arrebatamos, sino también cuando arrebatamos. En mi caso, por ejemplo, con mi mamá, y que fueron mis problemas de identidad, ¿no? Yo amo a mi mamá, pero yo no quería ser mi mamá, jamás he querido ser mi mamá. Lo que he heredado de ella, mi mamá tiene un don de salud maravilloso. Lo que he heredado de ella, lo amo, lo abrazo, lo admiro, me siento orgullosa de todo lo bueno que mi mamá me ha dado. Y lo mismo me ha pasado con mi papá, aunque yo con mi papá no he tenido el mismo trato y contacto que con mi madre. Pero jamás quise ser mi mamá. La amé y la respeté tanto, y su historia y su dolor y sus virtudes y sus fortalezas y sus victorias, para que fueran de ella. Entonces, yo me imagino, así lo he entendido, que en algún momento del desarrollo mi mamá y yo no estuvimos en el mismo canal. Esto significa que yo era mera intención, es decir, yo aún no tenía un pensamiento complejo como el que tengo ahora, pero ya pensaba, probablemente ya podía intuir que si no me agarraba al bajar unas escaleras me podía caer, ya podía intuir que el chile me picaba, ya podía intuir que lo caliente me ardía, ya podía intuir cosas. Y mi madre ya tenía un pensamiento más complejo. Ya podía saber que había tiempos para hacer las cosas, maneras para hacer las cosas, que había muchas más cuestiones de las que nos enseñan en la escuela de manera directa, ¿no?
Entonces, en ese momento en el que mi mamá pudo haber tenido esa complejidad y yo tenía la mera intencionalidad, mi madre me pudo haber acusado de no saber. Sin embargo, estábamos en el mismo tiempo, quizá en el mismo espacio, de alguna manera, o en el mismo canal, en el sentido de querer saber, de querer hacerlo bien, de quererlo, ¿saben? Entonces, para cuando se tornaron las cosas diferentes, y no necesariamente que yo supiera más que mi mamá, yo casi todo el tiempo hablo con mi madre de que todo lo que sé es todo lo que ella me enseñó, solo que con palabras más complicadas, enredosas, confusas a veces, porque hay muchos conceptos que no se terminan de discutir, pero, pero es eso, ¿no? No he aprendido nada diferente a ser una buena persona, a portarme bien, a hacer las cosas de la mejor manera, a respetar a los mayores. No he aprendido nada que mi mamá no me haya enseñado. Solo he tenido muchísimas más razones, he podido recibir, merecer razones para darme cuenta de todo eso, de que mi mamá me educó bien, del amor de mi mamá, de mi responsabilidad, de estar viva como una persona adulta, de la responsabilidad que tuvo mi madre, de que yo estuviera viva cuando era una niña, cuestiones así. Entonces, y a lo que voy, es que justo en su momento que pasamos otra vez por esa ilusión de que no estábamos en el mismo canal, yo tuve un momento de mucha inseguridad con respecto a mi madre y a mi relación con ella y a nuestro amor y a nuestro lazo en la tierra. Por cosas que no vivíamos de la misma manera. Es decir, para ella el feminismo era de una manera y para mí el feminismo era de otra manera. Y eso en algún momento volver a hacer todo ese cambio de reentender que no es que mi mamá sea necesariamente misógina, las dos venimos de una educación machista, entonces no es que mi mamá fuera realmente una persona misógina o que me odiara por ser su única hija, ¿saben? No era como una cuestión tan densa en ese sentido, sino que justo de alguna manera estábamos queriendo volver a compartir todo lo que yo sabía con todo lo que ella sabía. Porque aunque yo leyera muchos libros, ella tenía muchos años y eso también tiene mucho peso. Entonces, todo este proceso fue para nuestras identidades, ambas. Mi mamá también, yo la vi replanteando su maternidad, su ser mujer, su ser esposa, su maternidad, su ser hermana, su ser hija. Entonces, por eso sé que a las dos nos afectó y sobre todo porque cuando lo superamos, las dos nos vimos crecer. Las dos pudimos ver el crecimiento de la una y de la otra. Nos hizo, obviamente, generó una relación mucho mejor entre nosotras. Nos hicimos más unidas. De repente vamos a desayunar y nos surge el ir a ver a mis sobrinas ¿saben? O sea, tenemos como, la reconexión fue positiva y no dejó de ser un problema de identidad, ni para mi madre ni para mí, pero tampoco dejó de ser un gran problema que en algún momento mi mamá adjudicara mis logros a ella sin el entendimiento pleno entre las dos. No es lo mismo que mi mamá y yo queramos lo mejor la una para la otra a lo que mi mamá crea que es mejor para mí o lo que yo crea que es mejor para mi mamá. ¿Me explico? Ahí es donde no podemos juzgar y ahí es a donde vuelvo con que hay que entendernos, pero no juzgarnos ni etiquetarnos, porque yo puedo desearte lo mejor, sea quien seas, me conozcas o no me conozcas, y sin embargo, quizá ni tú sepas qué es lo mejor, y quizá yo sepa y ni siquiera sepa quién eres, y si te lo aviento y no le atino, y no podemos. Entonces, la idea y algo maravilloso que me enseñó mi mamá es desear lo mejor a la gente. Que el ratero entienda que está haciendo mal, que la vida en la cárcel, que la vida escondiéndose, que la vida dudando del amor de su familia, que la vida con ese sentido de amenaza en la calle no es vida. Lo mismo con un pedófilo, lo mismo con un violador, lo mismo con un asesino, lo mismo con un mentiroso, lo mismo con un lujurioso. Toda la gente que de alguna manera vive equivocado o vive en el pecado,
no es feliz. Y eso es lo que mi mamá siempre nos enseñó, ¿saben? A ser respetuosos, a ser agradecidos. Y es algo que, aunque yo tengo, los dije que al principio tengo dos hermanos, uno más grande y uno más chico, aunque los tres hemos manifestado identidades, caracteres y personalidades diferentes, convergen y eventualmente uno está más por sus proyectos y por su estilo de vida o por alguna parte de su ser, está manifestando más unas cosas que otras y después otras más que unas y así. Entonces, al final tenemos esa educación compartida y a veces tan ajena, ¿no? Porque sí somos muy diferentes en muchas cosas, pero eso nos ha mantenido y nos ha fortalecido. En mi familia casos abiertos de hombres gays no hay. Sí tenemos, bueno, creo que había una historia de un tío trans que vivía muy alejado. Sí, somos una familia de fuertes creencias teológicas, sí creemos en Dios como máxima en todo y, y sin embargo tampoco somos cerrados porque sí tenemos al menos ahorita que me acuerdo, estoy tratando de recordar, creo que hay alguien más, pero este, tenemos una prima que sí está casada con una mujer y que aunque ha sido un matrimonio que no ha sido aceptado, no ha sido porque mi prima sea lesbiana, ha sido porque su pareja es alcohólica y de repente es como, pues todo lo que puede implicar el alcoholismo, ¿saben? Se puede poner violenta, es torpe en muchas cosas y pues no era no era lo mejor que le deseábamos a mi prima, ¿saben? Entonces, al final son niveles. Justo hoy lo que recordaba al despertar es cómo muchas veces este robo de identidad se puede volver tan tormentoso. Yo soy de un pueblo y en los pueblos la cuestión del género sí ha caído en ese cliché de ser muy aceptada, pero por todo lo negativo que implica, por todo lo que sufre un hombre trans, por todo lo que sufre un hombre y una mujer homosexual y lesbiana, porque no tienen muchas posibilidades de ser. A mí muchas veces me han acusado de ser lesbiana porque no soy una mujer sumisa al simple género masculino. Yo soy una mujer femenina, soy una mujer cisgénero, si lo quieren llamar así, pero no pertenezco al cuadro. O sea, no estoy esperando que un día, vivo en la playa, que un día llegue el gringo viejito y me dé la vida a mí y a mi familia que todo el mundo quiere, que es muy común aquí. Tampoco digo que no sea un viejito, que sea cualquiera del barrio con que lo pueda hacer y traer como yo quiera. Y ese también es mucho la identidad de las mujeres aquí. Entonces, no soy ese tipo de mujer, ni muchos otros tipos de mujeres populares en esta zona, y sin embargo no dejo de ser mujer. No dejo de considerar que la salud es importante y que la figura del cuerpo sí importa. Importa si me importa. Y como sí me importa, evidentemente prefiero verme bien que justificar con todas las teorías que tengo en la cabeza el abuso del machismo, el acoso, la misoginia en la que podría estar siendo esclava, de la que me podría estar sintiendo verdugo de otra gente porque así es la vida, dice el pueblo, ¿no? Pero, pero no me cupo. Pudo haber sido porque tengo muchos amigos en la comunidad, o los tuve. También pudo haber sido porque muchos de estos amigos me juzgaron, muchas de estas amigas me quisieron hacer lesbiana, muchos de estos amigos me maltrataron y me discriminaron por ser buga o heterosexual. Entonces, sí me ayudó a entender mucho que no es el género y que no es la sexualidad lo que nos incomoda, es la identidad. Y sí es una cuestión muy compleja que me he permitido estudiar desde diferentes aristas. La sexualidad y el género. Soy una mujer sexual,
me guste o no, no soy una mujer promiscua, porque creo en el amor, porque en mi casa se cree en Dios y porque creo que hay cuestiones que si bien se pueden disfrutar como en la mayoría de los casos o como popularmente se entiende o se concibe, yo prefiero no practicarlos porque pues eso, mi mamá fue responsable de mí cuando lo necesité y yo respondí a mi mamá siendo responsable de mí misma cuando estuve lista. Y en mi responsabilidad de mí misma no hay cabida para esas cosas. Soy una mujer que prefiere creer en el amor y buscar y el amor y vivir en el amor y entender y reentender y seguir entendiendo el amor, que ser una especie, si yo fuera lesbiana o bisexual, sería como ser promiscua, porque sería una manera dolorosa de responder a lo que me tocaba. Tengo amigos que son muy promiscuos porque sus papás jamás amaron a sus mamás, porque jamás las respetaron, porque han andado con mujeres que podrían tener las edades de sus hermanas, porque sus abuelos mantenían hombres en otros pueblos que iban a visitar cuando se hartaban de las mujeres que acosaban en el pueblo donde vivían. Entonces terminan convirtiéndose en homosexuales o terminan convirtiéndose en hombres muy promiscuos, que van enojados, que se ponen muy violentos, que terminan volviendo en un peligro terrible, porque todo el tiempo están recordando por qué se hicieron como se hicieron. Y cuando se dan cuenta de que se hicieron de mala manera y que la mujer con la que al final se resignaron a casarse o la mujer que les pudo haber hecho sentir amor, no les respondió el sentimiento porque se volvieron unos desvergonzados o unos desgraciados, todo eso se pone peor. Entonces, un hombre o una mujer que ya era promiscuo o promiscua por todas estas cuestiones que habían en su casa o en su entorno y que de un día se enfrentan no solamente a la miseria que había en sus casas y que un día se enfrentan a la miseria que hay en la vida en general, muchos no lo superan, para mi punto de vista. Y eso es lo que los hace estallar, ¿no? Querer encontrar un lugar en el mundo donde se sientan cómodos, y está el que nunca se casa por andar de ojo alegre, porque no va a ser como su papá, que solo se casó con su mamá para que no supieran que le gustaban los hombres, o que después de irse al bule con los amigos terminaba en la cantina del pueblo chico buscando travestis. También está la chica que jamás superó el tipo de padre que tuvo, pero que todo el mundo le dijo que lo tenía que perdonar y como no lo pudo entender, terminó abiertamente relacionándose con hombres por dinero o con personas mayores que le dieran toda esa comodidad que su papá jamás le dio a su mamá, porque él prefería irse a los burdeles a gastarse todo ese dinero. Entonces, sí influye todo, sí es todo muy importante, por eso es bien nutritivo darse la oportunidad de entenderlo, porque también tengo amigos homosexuales que en algún momento tuvieron relaciones con mujeres, pero no pudieron superar el miedo en convertirse en sus padres. ¿Por qué? Porque su papá, siendo homosexual o siendo bisexual, se casó con su mamá cuando se dio cuenta de que la mamá no lo amaba como él quería o necesitaba, o que él mismo no se amaba y por tanto nadie lo iba a amar, o al menos no su esposa, porque no le gustaba lo que él había construido para sí. Pues justo también cayó en este bucle que lo hizo tomar muy malas decisiones. Si la de casarse no había sido ya mala, pues bueno, abusó de sus hijos, dejó a la familia, volvieron, ¿saben? Fue error tras error, tras error, tras error. ¿Y en qué se convirtieron sus hijos? A uno lo maltrata la mujer, otra chica ha sufrido demasiado, identidades de género, identidades sexuales, identidades
carácter, personalidad, drogas, el abuso de sus propios hermanos. O sea, es una víctima, así, es una persona que por la que muchas veces todo mundo pide, ¿no? Ese tipo de personas que realmente necesitan un día concebir que el mundo sea de una manera diferente. Y otro chico es un prostituto, o fue un prostituto, o chichifos les dicen, no solamente de hombres mayores, apaternizados, sino de cualquiera que le pudiera recordar a él y a su familia su molestia, ¿no? Su enojo. Y como ese caso muchos, ¿no? El niño que fue violado por su papá y que jamás lo pudo decir y entonces se terminó volviendo homosexual, a ver si un día alguien en su casa que supiera, porque él sabía y estaba seguro que incluso su mamá lo pudiera saber, lo aceptaban y le quitaban el pecado y le quitaban el... Pero suscita que en muchos de estos casos que lo ven como una manera de castigo y se autoflagelan con ello, para cuando todos están de acuerdo en que lo único que le hizo tomar ese camino era que aceptaran la verdad, se vuelve ahora el tormento de qué implica aceptar la verdad, ¿no? Aceptar la verdad no te va a regresar el camino y te va a borrar todo lo que te dolió, todo lo que viviste, todo lo que sufriste, el mirar de la gente, el repudio de la gente, la valoración que pudiste haber recibido también por esa decisión, la aprobación de otros, no lo va a quitar. Y eso es algo que también es bien chido que entendamos, que aceptar que nos equivocamos o aceptar una nueva idea, una idea diferente a nuestra vida, no se trata de borrar todo lo que pudimos haber vivido, se trata de que aceptamos que todo lo que vivimos quizá no era lo que queríamos vivir o no es lo que queramos seguir viviendo. Y entonces, desde ese punto en el que tú aceptas haber estado equivocado o que ante la nueva información o el error de otros reconsideras tus propias decisiones, se abren posibilidades nuevas para ti, ¿sabes? Esa es realmente la virtud. Es decir, que un hombre que vivió como homosexual o bisexual o prostituto, lo que sea, o una mujer que también fue prostituta, que anduvo con puro viejito, que le dijeron que porque estaba bonita o era de la cinturita solo podía ser teibolera o conseguirse un sugar daddy, ¿no? Y terminó siendo lesbiana, prostituta o alguna de estas opciones y un día dice, ya lo entendí, ¿no? O sea, por fin entendí, a lo mejor no perdoné, porque entender y perdonar tampoco es lo mismo, pero sí van muy de la mano. Ya entendí a mi papá, creí que ya lo había perdonado hace muchos años, o sé que lo perdoné hace muchos años, pero hasta hoy lo entendí. Y ahora que lo he perdonado y lo he entendido, o ahora que lo he entendido, o ahora que lo he perdonado, porque también muchas veces el entendimiento abre la puerta al perdón, puedo tomar una decisión diferente. Y entonces, en muchos casos, y para quien se lo permite, que lamentablemente no conozco yo muchos casos, sí implica personalmente un cambio de vida maravilloso. Yo en ese momento en el que acusaba a mi mamá de todo lo que me robaba, cuando entendí que de alguna manera estábamos en el mismo canal y empecé a buscar ese canal, yo cada vez que veía a mi mamá, le pedía a Dios que me ayudara a hacer la conexión con mi mamá, ¿no? A que me dijera en cuál de todos los planos y formas de entendimiento de la vida mi mamá andaba, para yo poder conectar con mi mamá, porque era mi responsabilidad. Yo comunicóloga, yo diestra, yo siniestra, yo sabida, tenía el conocimiento para poderlo hacer y realmente lo tuve y realmente lo tengo. Entonces, eso a mí me sirvió muchísimo y evidentemente a mi mamá, porque mi mamá me liberó de toda la carga que yo estaba representando y pude haber representado desde que me engendró, incluso antes, con la mera presencia de mi padre, y yo pude liberar a mi mamá de todos los errores que pudo haber tenido al creerle a mi papá, de todos los traumas que mi mamá pudo haber trabajado en todos esos años de reconocimiento de sus errores,
de todo ese crecimiento que mi mamá tuvo al ir entendiendo, al ir tomando decisiones por ella y por nosotros, porque nos las inculcaba. Cuando mi mamá se dio cuenta de lo importante que era la gratitud, nos la enseñó. Cuando mi mamá se dio cuenta de lo importante que era hacer las cosas lo mejor que uno podía para poder aprender más, para poder ser gratos al conocimiento, porque no mucha gente es grata al conocimiento, mi mamá nos lo enseñó. Entonces, cada que mi mamá aprendía algo, nos lo enseñaba. Esa fue su responsabilidad bien aprendida. Entonces, igual, cada que yo y mis hermanos y la gente que conozco que lo entiende de una u otra manera, aprende algo nuevo, lo comparte, ¿sabes? Es el famoso, vamos por una chela de muchos amigos, o vamos al café, o vamos a comer. Esa actualización de, ¿te acuerdas quién era o cómo estaba ayer? Que pensaba que esto y que el otro, que no sé qué. Mira, hoy lo repensé y entonces de aquí para allá soy una nueva persona y te invito a que me acompañes. O no, porque también, y lo más importante de todo esto que he aprendido es que no podemos obligar a nadie a hacer de tal o cual manera. Y ese es el problema más grande que sufre la comunidad LGTB, que sufren las iglesias todas, sin excepción de ninguna, que sufren las familias todas, sin excepción de ninguna. Por más que una familia de cristianos sea muy dados a manifestar los dones, si en algún momento alguno no quiere, no se le puede obligar. ¿Por qué? Porque una familia que tiene la virtud del don, debería de tener la virtud del entendimiento, del discernimiento, de la sabiduría. Y entonces aceptar que el hecho de que alguien no lo quiera vivir, también tiene una oportunidad de crecimiento para la familia. Dentro de la comunidad LGTB, entender que ser gay no es sinónimo de ser prostituto, o no es sinónimo de ser una personalidad masculina toda quiche o toda exacerbada o toda bufona o payasa, tampoco. En Puerto Vallarta ser gay es casi sinónimo de pedófilo, es casi sinónimo de cosa no muy grata. ¿Por qué? Porque aquí, por ser un pueblo turístico y por vivir mucho el turismo sexual, el gay cae mucho en ese juego. Entonces, o se relacionan mucho con viejitos, o son muy chichifos, o muy prostitutos, o vienen de entornos muy violentos. Entonces todo el tiempo esta cuestión del dolor de la sexualidad está presente en su identidad y en su género. Y se ha vuelto una cosa bien peligrosa. Eso y la historia que tenemos de trata de personas y de explotación sexual infantil, que tiene los mismos años o más que toda esta cosa del turismo sexual con los LGTB, porque pues justo de ahí es que, ahora sí que de todos estos casos de violencia infantil y hacia la mujer, es que es tan fuerte aquí la comunidad LGTB, pero no de una manera positiva, y eso es a lo que voy. Y no es que todos sean de esta manera trastornada o retorcida, en el sentido de la falta de responsabilidad propia. Porque, insisto, hay muchas maneras de ser gays, no solo una, no solo el que trae el topsito y el pecho descubierto, o el viejito con el pelo en el lomo. No son los únicos gays que hay muchos, muchas mujeres, muchos hombres, muchas señoras, muchos señores y muchos niños. Entonces, respetar nos va a ayudar a darnos cuenta con quién simpatizamos, con quién estamos en el mismo canal, cuándo, en qué y con quién no. Y es bien importante porque una vez que reconoces que tu mejor amigo y tú no están en el mismo canal, te das cuenta de que se pueden ubicar, autoubicar, y si tienes el cariño, la confianza y el respeto, ayudar a ubicar el otro. Y a veces uno al ubicarse, a mí me ha pasado que al reconectar con mis amigos me doy cuenta que en realidad no somos amigos, que somos compas, que somos compañeros de antro, pero no somos amigos. Y se ha vuelto bien liberador para los dos. Y se nos han abierto los caminos de maneras maravillosas para los dos, según lo que en ese momento ambos estábamos anhelando. Y lo mismo me ha pasado con parientes, y lo mismo me ha pasado con chicos que me han pretendido, y lo mismo, ¿por qué?
porque sí es importante que la frecuencia, que el canal, que el mensaje que uno quiera dar al otro, el otro lo reciba bien. Y si no hay esa disposición, porque muchas veces no hay esa disposición, no es ahí donde te tienes que comunicar o donde lo puedas hacer como tú estás buscando comunicarte, ¿no? Si mi problema de identidad comenzó y lo tengo bien claro cuando en los finales de mi adolescencia un grupo de amigas de mi hermano mayor me hicieron una intervención para contarme lo terrible que era la vida. Yo creí que mi vida había sido terrible hasta que escuché las historias de ellas. Cuando yo les quise explicar que la vida no era así, que lamentaba mucho que ellas hubieran vivido eso, pero que en realidad la vida no era así, ellas me dieron mi primera lección de esas grandes que te da la vida, que te dan fuera de tu casa, que me costó muchos años poder entender y aceptar y conciliar en mi ser, porque, insisto, sus historias eran muy, muy dolorosas. Entonces, por una parte era que minimizaban mi dolor, que no me parecía justo, y por otra parte era que me jactara de su dolor, que evidentemente tampoco era justo ni necesario. Entonces, vivir ese proceso de sanación con ellas, porque me hicieron parte de eso, me enseñó también a poner esos límites, ¿no? La última vez que hice una amiga, me acuerdo que me quiso contar de sus problemas con su esposo y ya de manera automática, porque lo he entendido, me permití detenerla. No es que no me importe y no es que no quiera saber, es que ya sabía. Ya sé a dónde va el problema. Pero si me entero de los detalles, me voy a convertir en parte del problema. Y eso duele. Ese tipo de problemas duelen mucho. Entonces, y lo aprendí gracias a estas chicas, ¿no? Que en su momento quisieron ayudarme, enseñándome a ser una hombreriega, creo que decían en la película esta mexicana, de Cansada de besar sapos. Y pues para mí la vida no fue así, entonces yo siempre supe que al menos para mí no era eso. Intenté seguirles el rollo porque parecía que éramos amigas, pero justo en todos mis intentos de hacer una conexión con ellas, siempre hubo se me fue la palabra, pero esta evasiva, ¿no? De yo iba y ellas fum, y ellas venían y yo fum. Entonces no lo pudimos lograr, lo intentamos muchos años. Alguna de ellas tuvo hijos y los amo, y en su momento los amé como si fueran mis sobrinos, pero, pero no hubo amistad, pero se intentó. Y no por eso dejó de ser importante en mi vida. Y aunque tengo más de un año, creo que no, y aún a muchos más años que no las veo, ellas aún tienen una muy buena relación, son muy íntimas, lo entiendo, no lo aplaudo, porque yo creo que una de las responsabilidades más grandes que tenemos, sobre todo cuando nos volvemos adultos y sobre todo cuando tenemos niños cerca, es hacernos responsables no solo de nosotros, sino de todo lo que representamos. Si yo me caso con un chico que está herido con sus padres, que está enojado con la vida, no va conmigo. Pero si yo me caso con un chico así, tarde o temprano eso va a trastocar mi vida. ¿Por qué? Porque para él es así. Y si yo me caso con un hombre responsable de sí mismo, de sus actos, responsable, es decir, ha aprendido a entender, a perdonar, a liberar y a liberarse de todas las cuestiones familiares y sociales que lo someten o que lo sujetan, entonces vamos a poder compartir más tiempo, porque hay compatibilidad, porque hay respuesta en la frecuencia, porque resonamos, porque, ¿saben? Porque se puede, porque ambos nos va a aportar algo positivo. Pero si fuésemos tan contrarios, no pasaría lo mismo. Yo me volvería una mujer como muchas hay en mi pueblo, frustrada, que
terminaría inevitablemente gritándole y desquitándose en algún momento con uno de sus hijos o de sus sobrinos o de sus lo que sea. Él engañándome, acusándome de que cada día me pongo más gorda y vieja, ¿saben? Y cuando dos personas con un dolor tan grande como el de estas chicas también llegan a ser tan íntimas, el precio también es muy caro, porque si yo, resiliente, me uno con una persona resiliente, mi amigo, mi amiga, mi madre, mi hermano, mi cuñada, si son resilientes, vamos a aprender mejor esa capacidad o virtud que tenemos. Pero si somos tóxicos, si somos envidiosos, si somos rencorosos, aprensivos, vamos a mejorar juntos lo negativo que hay en nosotros. Este proceso de proporcionalidad o este principio de proporcionalidad, como se le conoce, es súper importante para entender qué le pasa a un pedófilo, a un violador, a un asesino, a un misógino, a alguien que no puede controlar sus impulsos, a alguien que llega un momento en el que acusa que no hay otra manera de ser. El hombre infiel que dice, así soy, no puedo cambiar, yo lo intenté y no pude cambiar. Es que no lo intentaste de la manera correcta. Todo tiene solución y es un hecho científico. Todo tiene solución en esta vida, incluso la muerte. Entonces, sí es bien importante que entendamos. No podemos juzgar. Es sumamente vital que aprendamos a relacionarnos con personas como nosotros para poder ser responsables. O con toda la responsabilidad del autorreconocimiento y del reconocimiento del otro. Sin juzgar. Yo solamente digo, no, lo intentamos, no hubo cabida, no pudimos. Y lo digo con hombres que me han pretendido, con amistades que he tenido y con familiares, que toda la vida van a estar en las raíces, con las personas que como con mi padre tengo que aprender a vivir con su presencia, con su esencia, con su existencia, pero que por más que de una u otra manera sean una parte eterna de mi vida, no son parte de mi vida activa. Es decir, no me afectan directamente. Y en tanto que no me afectan directamente, puedo ir menguando que me afecten de otra manera. Si mi papá fue un hombre mujeriego, yo me puedo hacer una mujer responsable, que se ama a sí misma, que se cuida, que se da a respetar, y ahí mi padre y yo convergeremos. Aunque no sea de la misma manera, aunque no sea en el mismo canal, mi padre me enseñó que hay un código de ser mujer, que hay un código de ser hombre, y que es bien importante tener en cuenta este código para relacionarnos con otras personas. Ese hecho maravilloso me lo enseñó mi padre. Entonces, y mi madre me lo respaldó, ¿no? En su dolor de no haber sido correspondida por mi papá, por muchas cosas que mi mamá en su momento no sabía. Y realmente fue eso. Mi mamá no es una mala mujer, nunca lo ha sido, pese a mis dudas. Se ha equivocado por no saber o por no entender o por no estar en el mismo canal con otra persona, que fue lo que le pasó con mi papá. Pero gracias a eso es que yo pude generar este entendimiento que entre los dos me regalaron, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hubo alguna resonancia entre ellos, aunque no pudieron lograr la misma frecuencia. Eso fue lo que me levantó hoy. La identidad es maravillosa, hay que vivirla, en verdad hay que experimentarla, no hay que cansarse de manifestar y de hacer manifestaciones de nuestra identidad, porque conocernos es maravilloso. Un día me dijo un ex amigo que gusta de las niñas menores de edad y de las niñas de un nivel de amor propio muy decadente o muy mísero, con los que ya no han visto. Era un grupo de hermanos, pero un día me dijo, oye, Mares, tú que todo lo sabes, ¿por qué eventualmente dicen que el universo está creciendo? O sea, en todas estas teorías, porque él sabe que algo que me encantó, o a lo mejor no sabe, pero algo que me encantó de las ciencias sociales
fue que las ciencias sociales te enseñan a ver todo desde un punto estructurado, pero no se pelea ni con la física, ni con la química, ni con las matemáticas, ni con la biología, no se pelea con nada. Al contrario, lo que hacen las ciencias sociales, como bien lo dice su nombre, es buscar la manera de explicar y de organizar y de estructurar todo lo que suscita socialmente, todo lo que pasa en grupos de más de una persona. Y pues eso lo es todo, ¿saben? Una persona, alguien que sea solo uno, pues Dios. Y en Dios todos. Entonces, ¿me explico? La paradoja maravillosa que volvió las ciencias sociales la vida. Y le decía, mira, hay una manera fácil de explicarlo si tú quieres, porque era como que lo que estaba buscando. Pero también es cierto, aunque fuera lo que él estaba buscando saber, yo no soy mentirosa. Me puedo equivocar, pero yo no digo mentiras. Entonces le digo, una manera de explicarlo bien fácilmente es entender que cada cabeza es un mundo. Y que según mi mundo, según mis capacidades, según la manera de que yo haya educado mi mentalidad, mis emociones, todo lo que implica la cabeza, todo lo que representa la cabeza, según todo lo que yo pueda entender, concebir, todo eso es mi mundo. Más personas que aprendan cosas que no saben, más personas que descubran cosas que no sabían, que aprendan nuevas cosas, el que no leía que comienza a leer, el que ya sabe inglés y ahora quiere saber francés, el que ya visitó China y ahora va a ir a Japón, ¿saben? Cada que uno expande algo en sí mismo, el universo se expande. ¿Por qué? Porque es verdad. Porque cada cabeza es un mundo y cuando tú te expandes y convives con otras personas, expandes a otros. Los cambios en el universo son tan inevitables como el hecho de que nuestro sistema solar cambió. Cambió. Nadie tuvo que morirse para que eso pasara. Solo suscitaron cosas hasta que se notó ese cambio. Yo he hecho muchos años ejercicio y meditación y trabajado mi alimentación, pero no se me notan diario, se me notan cada temporada. Si subo o bajo de peso, se me notan en temporadas o en ciertos, después de cierta constancia. Y es lo mismo. Entre uno más se expande sus capacidades, el universo se expande con uno mismo. ¿Cómo sabes que es verdad? Ahí te va otro ejemplo. En la misma teoría, ayer había cierta tecnología, pero como la gente ha seguido, la gente, si tú no quieres decir que el mundo de alguna manera retroalimenta al científico, pensemos en que el científico es total y plenamente responsable de sí mismo y se educa y se retroalimenta a sí mismo. Entonces, como el científico sigue estudiando, sigue aprendiendo, lo sigue intentando, sigue construyendo tecnología cada vez más sofisticada que permite acceder a nuevos límites en ese infinito. Y como el universo es infinito, nuestras capacidades lo son. Hay otra teoría que dice que el cerebro, en su dimensión real, es una especie de universo, pero que así como el hombre, que se ha vuelto un esquema del uso de nuestro cerebro, eventualmente explora ciertas áreas del universo, nosotros exploramos ciertas capacidades de nuestra capacidad mental, de nuestro cerebro. ¿Cómo lo entiendes? Bueno, el hombre ya visitó muchas veces la luna. Tú ya crees saber cómo eres, porque acuérdense que es la misma relación. Tú crees saber cómo eres, el hombre ya fue a la luna. Tú crees saber cómo está construido, cómo es el sistema solar o el universo o la galaxia, así muy en general. Tú ya sabes cómo eres, cómo es el mundo, cómo es tu familia, cómo es la vida, ya lo sabes. Es la misma lógica, ¿lo ven? Entonces, en esa medida en la que nos volvemos sistémicos y estructurados, es también una manera en la que juntos nos vamos sujetando, si te lo permites, o sometiendo, si pecas de arrogancia, de ignorancia, de procrastinación, a el mecanismo que otros
con su actividad diaria y con su hacer de la vida, siguen formando y estructurando. Y esta es una manera que también nos acerca mucho a Dios. Entender que estas capacidades de estructurar la sociedad y la vida no las puede vivir cualquiera. Sí son derechos que se tienen que merecer de alguna manera. ¿Y cómo se merecen? No necesariamente que puedas pagar para que Dios te dé permiso de opinar en cosas importantes, sino pues eso, tener la opinión, mera y sencillamente, poderte hacer de una opinión. Y no todos nos hacemos opiniones en libros. Yo conozco gente y hay muchas historias de gente muy sabia y empírica que no por eso dejan de ser tan importantes para el medio ambiente en el que viven, para el cosmos, por lo tanto, porque cuando tú logras influir en tu comunidad o en una comunidad, logras influir en el mundo. Entonces, es posible, lo vale, y además el viaje, el proceso de autodescubrimiento, de expandir tu mente, de reconocer constantemente la vida, el universo y demás, es un proceso maravilloso. Y es un proceso que yo me atrevo a decir que toda la gente que nos hemos permitido, ahora sí que recuperarnos, es decir, pensar realmente quiénes somos, quiénes fuimos, quiénes queremos ser, es algo que lo vivimos creo que todos. De pronto de ahí vino la cuestión de mi compañero que les contaba, solo que él cuando aceptó que lo que le decía era verdad, porque era verdad y los dos lo sabíamos, me dejó ver que él estaba casado con esa verdad que dice. Me dijo un chico también hace no mucho, hace muy poco en realidad, con el que hace años salí, ¿no? Y que me encontré en el gimnasio, que era un hombre de alto valor, porque yo lo acusé de que no me interesaba retomar una relación con él, porque a mí no me va los hombres que salen con niñas más chiquitas. Para mí eso es pedofilia y lo va a ser siempre. Ese ha sido un problema muy, muy marcado por muchísimas cuestiones, no solo en mi familia, sino en mi vida. Pero cuando yo me di cuenta que él sí estaba muy enamorado con eso de que tú como hombre mayor, sabido y con ciertos privilegios, puedes hacer el favor de irle a arruinar la vida a alguien, porque la mayoría de estos casos, si no es que todos de una u otra manera, terminan en eso, en arruinarle la vida a alguien. ¿Por qué le arruinas la vida a alguien? Porque estarle recordando constantemente a alguien que fue violada, que su papá no la quiso, cuánto lastimaba a su mamá, que fue muy tonta y que no pudo merecer un mejor hombre, alguien de su edad, alguien incluso más rico. Todo ese proceso de una conveniencia muy mal concebida es muy tóxico y muy dañino. No es lo mismo que yo convenga estar con alguien porque me hace ser una mejor persona, a que yo convenga estar con alguien porque es lo que dicen que conviene o lo que parece más conveniente. Entonces, no es lo mismo el interés que la conveniencia, y pues nada puede ante la luz de la verdad. Y cuando convergimos en esa verdad tan grande y tan maravillosa y tan importante en su momento para él, me permitió lo que hoy es tan importante para mí. Soy tía de 3 niñas maravillosas, de un niño encantador, y lo peor que uno puede pensar es que un niño sufra algo tan terrible, ¿no? Como todos estos casos que Dios me ha permitido entender, reentender y abrazar para crecer como persona, para ser una buena tía, para cuidar lo bueno que hay en mi familia y eso, poderle seguir deseando lo mejor siempre a esa parte dolorosa que están en nuestras casas, en nuestras raíces y a veces también pues en nuestras cabezas o en nuestros corazones. Vivan su identidad, pero asegúrense de que sean ustedes quienes las estén viviendo. No se roben, no arrebaten nada, no es necesario. Lo que es tuyo nadie te lo puede quitar, y lo que no te merezcas, lo que no te ganes, como un cuerpo sano, como una inteligencia clara, nadie se la puede robar y nadie te la puede regalar. Son cosas que te tienes que merecer. Shalom.